Hemos hablado de ellos en muchos vídeos del canal y aunque parezca mentira, todavía van dando nuevas informaciones. El controvertido Abril de Talgo está a punto de empezar a dar servicio en las vías españolas, pero hemos conocido nuevos y relevantes detalles que te cuento en este vídeo. Hace muy poco dábamos la gran noticia de que en marzo todo estará listo para que el esperado modelo estrella de Talgo comience a circular con pasajeros, tanto bajo la marca AVE como la de bajo coste Ablo. El 1 de marzo deberían ponerse al fin a la venta los billetes y conocer más al detalle cuáles serán las rutas, frecuencias, precios y tiempos de viaje, y todo hace pensar que por el momento solo será a Galicia y Asturias, siendo esta ruta todavía sin confirmar y quizá haya que esperar algunas semanas extra, aunque ya han empezado las primeras pruebas en la variante, por lo que si no pasa nada extraño, quizá entren en servicio a la vez que en Galicia. Pero estos días se ha revelado una nueva información que, aunque ya se sospechaba, hace confirmar uno de los augurios más negativos. Antes de aclarar este punto, tenemos que recordar que los retrasos en la entrega del modelo Top de Talgo a Renfe se ha debido a los problemas en la homologación del tren, que al ser nuevo necesita de una serie de pruebas en todos los aspectos muy complejas, pero que se han dilatado más de lo esperado, haciendo que estos trenes vayan a dar servicio 2 años largos más tarde de lo previsto. Sin embargo, el detalle de los servicios que harán, frecuencias, el calendario de su puesta en marcha, tiempos de viaje concretos o ciudades y rutas a las que servirá depende de Renfe, y ahí, como suele ser más que habitual, la información llega a cuentagotas y en el tiempo de descuento, por lo que a pesar de estar a poco más de un mes de tener los billetes a la venta y a unos 2 de que entren en servicio, Renfe sigue con un secretismo casi enfermizo para dar esos detalles que tantos viajeros piden. Viajar en tren nunca fue tan fácil. En trenes.com encuentra y reserva tus billetes de Renfe, Wigo, Irio y muchos otros países europeos. Vive experiencias únicas a bordo y recuerda, si vas sobre raíles, está en trenes.com. La nueva información, y que es la protagonista de este vídeo, es que, como se sospechaba, la entrega de los 30 trenes comprados por Renfe será paulatina, lenta y mediante lotes de 10 en 10, siendo los gallegos y asturianos, por así decirlo, los 10 primeros trenes en dar servicio, quedando para más adelante el resto de convoyes para otras rutas como la Madrid-Zaragoza-Barcelona, los futuros viajes a París y quizá el resto de destinos Renfe con el país vecino y posibles rutas extra como el País Vasco, detalles que por desgracia solo se pueden especular dada la nula información de Renfe al respecto. De esta manera, Talgo alargará la entrega de estos trenes hasta 2025, 10 en marzo, otros 10. Hacia finales de este año se supone que los destinados a la ruta estrella del país y el resto ya en 2025, sin fecha concreta, aunque debería ser a lo largo del primer semestre, pero teniendo en cuenta los precedentes no se puede asegurar nada. Lo único concreto es que de los 10 que estarán listos en marzo, 7 ya están en manos de Renfe, incluyendo los que irán destinados a los servicios Ablo, y que abaratarán notablemente los precios de los viajes en las rutas gallegas, incluyendo un notable incremento de plazas, siendo estos trenes los que también están sirviendo para las últimas pruebas y la formación de maquinistas. El resto de trenes que irán llegando deberían tener menos problemas al estar ya homologados, por lo que el eterno proceso que llevan arrastrando debería tocar a su fin en pocas semanas. 30 trenes de la serie 106 destinados a hacer frente al incremento de demanda que se registra en todos los corredores y que permitirá liberar otras unidades que reforzarán distintas rutas, también muy necesitadas. Un modelo Abril que tendrá distintas configuraciones. 15 de los trenes serán de ancho fijo y estándar con doble electrificación de 3 y 25 kilovatios y los otros 15 de ancho variable, y que les permitirá viajar a máximas velocidades a rutas como las gallegas y Asturias. Otro detalle que parece confirmado es que de los 15 trenes de ancho estándar, 5 estarán destinados a servicios Ablo para competir con Wigo y otros 5 destinados al bajo coste serán de ancho variable. Un tren capaz de circular a 360 km/h en cualquier ancho de vía, al menos sobre el papel, aunque en las vías españolas no se superarán los 300 km/h, y que días atrás aparecía como posible modelo de tren para dar servicios futuros a Irio en su intención de llegar a
más rutas con distintos anchos, algo imposible con otros modelos como los que ahora tiene, siendo el Abril el más interesante al permitir velocidades punta en todos los anchos posibles y teniendo características muy atractivas a los operadores, como su alto número de plazas, aunque veremos dónde acaba este supuesto interés de IDIO. Esperemos que esta cascada de rumores e informaciones a cuentagotas vayan tocando a su fin y en pocas semanas ya empecemos a disfrutarlos y cumplan la función y expectativas que tienen encomendadas. Suscríbete al canal y recuerda que el camino más largo se inicia con un primer paso.